muy agradecido de la invitación y tenemos aquí en la pantalla una imagen que corresponde a la etapa primera de cuando se identificó el lugar como un espacio prácticamente en estado de abandono. Fue aquí donde empezó a surgir un poco la imaginación dentro de todo lo que es el proceso de la casa tomada del centro. Como decía el compañero, sin antes haberlo pensado como tal, como un proyecto, sino que más que todo se vio más que todo como un espacio pensado más que todo para los artistas que estaban llegando a una de las ventas de libros, que es la que yo atendía, y luego se vio en el espacio la posibilidad de poder crear un taller, un tipo de taller, un tipo de estudio, si se quiere decir así, pero a partir de empezar a limpiar el espacio. La charla tiene como nombre La utopía a la práctica y también podría tener varios nombres, de la ilegalidad a la legitimidad, podría ser otro, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Porque fueron las acciones concretas que se fueron llevando en relación a los tiempos. Hablamos de que esta imagen está tomada ya por agosto del 2012, aún no existía el proyecto como tal, solo era el espacio que había quedado abandonado y nada más se quedaba operando por el lado de la calle lo que son las ventas de libros. Al ver las posibilidades del lugar y empezarlo a limpiar y a ordenar un poco, a poner unas cosas en su lugar y otras en otros lugares más surrealistas todavía, que la casa se prestaba para eso, una casa hermosa de lámina troquelada, construida según compañeros arquitectos que han visto en la casa, han hecho un análisis entre 1912 y 1917, empezamos a darnos cuenta del valor histórico que también la casa tiene. Y empieza a entrar en el grupo de jóvenes, más que todo, que concurríamos en el espacio, que estábamos ahí, ese sentimiento de que estábamos dentro de lo que podía ser un patrimonio para la ciudad. Investigando un poco más sobre la casa, pues fuimos viendo que la casa también estaba dentro de lo que es el centro histórico, determinado en el 2006 por la Asamblea Legislativa, está dentro de lo que es la frontera casi de lo que podría ser el centro histórico, por el lado del barrio San José. Entonces todo eso en el conocimiento de personajes no comunes, diría yo, sino que personas un poco más conscientes con lo que es la realidad inclusive que se vive en lo que es San Salvador o en el centro, pues empezamos a tomar este lugar como una bandera de trabajo, de procesos donde podríamos realizar nuestro trabajo. Y fue con el pasar del tiempo que fuimos encontrándole un sentido al lugar. ¿Por qué? Porque quizás en un principio el lugar no era pensado, como decíamos, para un proyecto, sino más bien para un espacio para los artistas que confluían en el espacio. Luego se va dinamizando el lugar, va haciéndose un poco más accesible a la visita de la gente, no solo de la gente que conoce de arte, sino que la gente que también que es de la zona, que convive ahí, que trabaja, y se va dando una dinámica de intercambio en el proceso de socialización de los conocimientos de lo que puede ser arte. Aquí hay una imagen muy interesante que puede reflejar un poco lo que se vivió. Pues la casa, al tener esa peculiaridad, como hablábamos, pues sirvió en algún momento de instalación, de filmación de una película por el director Noé Valladares. Un filme que él estaba grabando en ese entonces y vio en el espacio de la casa un lugar ideal para poder hacer su filmación y sacar 8 minutos de escena, lo que duró quizás estar llegando 2 semanas prácticamente. Entonces el lugar empieza a ser visto en el 2012, diciembre del 2012, se inaugura como espacio público, como un espacio abierto, sin nombre, sin el nombre como tal, se conoce ahora como Casa Tomada del Centro. Inclusive las primeras convocatorias que hacíamos a los compañeros artistas eran como Galería de Arte Urbano, si más no recuerdo, ese era el nombre que nos convocaba. Y ahí empezamos a ver que el espacio se daba para muchas cosas. Aquí refleja una imagen que después de hacer un acto performático por la artista Denise Lamenta, en la cual ella se instala en la calle de enfrente de la Casa Tomada del Centro, se hace pasar por una persona muerta. Entonces ella, en una acción performática, pues coordinada con el equipo de la Casa Tomada del Centro, empezamos a tomar algunas imágenes de este performance y nos empezamos a dar a conocer, por decirlo así,
como un grupo de artistas contestatarios de alguna forma, con un enfoque contracultural, si se quiere llamar así, y de alguna forma también a generar cierta identidad con el ámbito cultural que se vive en la calle. Acuérdense que hasta el nombre mismo que adoptamos en ese momento, la Casa Tomada del Centro, que fue un nombre que surgió ahí por enero ya del 2013, que decidimos pues la Casa Tomada es un acto en sí en el nombre de arrebatar, de tomar algo que quizás ni te pertenece, ¿verdad? Pero como un reflejo de lo que estaba sucediendo en verdad, o sea, no es que tuviéramos en cuenta tanto el hecho de aferrarnos a un lugar y quedarnos ahí, sino que el hecho, más bien lo pensábamos como efímero, algo que podía pasar en 1 o 2 meses y a los 3 meses nos iban a ir a sacar, pero como ustedes saben, o como muchas personas ya saben, el proyecto se alargó desde el 2012 hasta principios del 2016. Fue en todo ese proceso que pudimos hacer una interacción bien fuerte con colectivos de artistas, con músicos, con diferentes expresiones y disciplinas, e interactuar en el espacio. Tuvimos desde presentaciones de poesía de escritores nacionales hasta escritores extranjeros. Nos visitaron desde México, Colombia, Chile, pues interesados por el proyecto en el aspecto de lo conceptual. Creemos que eso le dio un gran auge, el hecho de que era una casa ocupa, como un primer precedente que se estaba viviendo en el centro, o en el mismo El Salvador, pues no se conocía un precedente tal como tomarse una casa, ocupar un espacio y venir y hacer lo que hicimos. Sí es conocido, yo creo, para la generalidad, para todos los que habitamos ese país. En ese país pues hemos vivido procesos de usurpaciones pues históricos, o sea, desde el devenir de los tiempos ya hemos venido como sufriendo ese proceso de diferentes niveles. Pero en el caso de la Casa Tomada se dio la singularidad de que quienes se tomaron el espacio pues eran artistas, y como yo repito, son personas, en este caso, si los queremos llamar artistas o no, pues también pueden ser personas más conscientes de lo que es una realidad. Y es a partir de eso que se dinamiza de alguna forma no solo la casa, sino que también se genera una interacción bien profunda, bien amplia con el sector de la casa, ¿verdad? Que es como la calle, la Sexta Avenida Norte, que es donde trabajan vendedores que están ahí, que tienen sus negocios pequeños, que también están en una lucha de alguna forma por el lugar donde trabajan, que también han sido desalojados, pero que también están en alguna resistencia. Entonces el lugar inspira, mueve no solo a los artistas, sino que logra crear una identificación bien fuerte con el sector, con un amplio público. Quisiera detenerme aquí con esta imagen. Esta es una de las puertas de la casa intervenida y es el reflejo de un poeta popular, callejero, si se quiere decir así, Nicolás Chávez, que estará por ahí escuchándonos, y dice: en esta casa existen los sueños del artista, son seres que pintan las realidades de nuestro pueblo y rompen los cristales para ir más allá del universo. Poesía nocturna. Esto es algo muy significativo del espacio. Creo que son de las cosas que quizás han quedado ahí en el espacio y que ya no lo ocupamos, que han quedado como un registro viviente de lo que, la esencia de lo que ahí se vivió. Pues muchos se sintieron identificados con el espacio por el hecho de no ser un espacio institucional, no ser un espacio con las mismas estructuras jerárquicas que se han mantenido en los espacios públicos o privados inclusive, sino que ser un espacio un poco más alternativo, un tanto más fluyente en la dinámica. Cualquiera podía de repente llegar al lugar e intervenirlo de alguna forma, con ese cariño que el espacio les reflejaba. Muchos lo intervinieron con murales, muchos lo intervinieron con retratos, muchos lo intervenían con lecturas mismas. Tenemos aquí también un proceso, de los procesos que vivíamos, jóvenes, estudiantes, universitarios. Este es un colectivo de letras libres que después pasaron a ser Cuervos Cínicos. Ellos sé que también están sintonizando la radio en este momento. Ellos muy pendientes, son periodistas y comprendieron mucho también la dimensión del proyecto y quisieron sumarse al proyecto desde diferentes ámbitos. Una, compartiendo lo que hacían, lo que sabían hacer, que es escribir poesía, que es también plantear proyectos y empezar a ver cómo se gestionaba el espacio y se le daba más vida. Así fue fluyendo una infinidad de dinámicas que podemos ir viendo. Me quiero detener aquí un poco en esta imagen. Esto es para
por ahí de mayo del 2014, en la cual la casa vuelve a revivir después de un proceso de aletargamiento, un proceso de habernos detenido en las dinámicas por diferentes motivos que ya vamos a explicar, si nos queda un poco de tiempo, pero se da inicio con una presentación que fue muy simbólica, que son las cartas de la poeta Lil Milagro, desaparecida en la guerra, compilados por Miriam Medrano, la señora que está ahí y que está ahí sentada en esa mesa. Entonces, con esa dinámica empezamos a darle vida de nuevo al lugar, a crear cada domingo, cada sábado, un espacio donde se pueda proyectar este tipo de dinámicas. Y es ese tipo de procesos que a nosotros nos fue dando esa, como diríamos, esa iniciativa de empezar a ver en el espacio y en la dinámica que el espacio generaba un proyecto. O sea, bien se dice, a un principio no era pensado para proyectos, no fue pensado para que albergara tantas personas, ni tantas dinámicas, fue más bien forjándose poco a poco. Sí, más bien en algún momento antes de que existiera la Casa Tomada del Centro ya existían intentos o algún tipo de reuniones con artistas también colectivizados que estábamos en el Centro de San Salvador a partir del Centro de Artes Hermanos Aguilar, que nos reuníamos, ahí nos reuníamos también con Duque Mental, cuando hablábamos de cómo hacer que el centro pues se dinamizara desde las plazas públicas, desde diferentes lugares que considerábamos nosotros como artistas nos pertenecían, ¿verdad? Y que fuera bueno pues socializar el arte que se hace. En esa coyuntura de que se reflexionaba todo eso en el 2012, surge la posibilidad de ocupar el espacio de la Casa Tomada del Centro, queda en abandono. Y es ahí donde quizás inyectamos toda esa energía que veníamos como proyectando desde tiempo atrás con los compañeros en los colectivos de arte, que nos reuníamos a veces en las mismas casas de la cultura, en los mismos espacios institucionalizados o en los espacios alternativos que ya teníamos como el Centro de Arte Hermanos Aguilar, para proyectar algún tipo de diferencia en lo que es el quehacer artístico y cultural visto desde abajo, desde las posibilidades mismas del artista. Fue entonces en este ámbito la Casa Tomada del Centro un campo, diría yo, de experimentación para los que ahí estuvimos, de cómo se pueden hacer las cosas sin tanta burocracia, o sea, sin tanto entrampamiento, ¿verdad? De que hay que solicitar aquí, que hay que solicitar allá. Cuestiones que a veces nosotros que andamos en este ámbito cultural quisiéramos que fluyeran más y que fueran más accesibles. Entonces encontramos en el espacio, por eso, ese tipo de concurrencia, porque mucha gente se sintió identificada. Aquí voy a hacer referencia a algo muy importante de lo que hablábamos al principio, de cómo también la gente de los vendedores, de los alrededores, se identificó con el espacio hasta el punto de llegarlo a ocupar y a intervenir a su manera, ¿verdad? O sea, el espacio se prestaba también para eso, había una relación directa. Creo que esos son de las cosas que de alguna forma, o los primeros pasos que nos dan para la legitimación del lugar. El hecho de que a pesar de que estábamos en un ámbito ilegal, jurídico, si se quiere decir, pero que el hecho de que los vendedores en su organización pudieran ocupar el espacio, sentirse parte de, intervenirlo, festejar. Aquí hay una fiesta popular, no sé si el Día de la Madre o qué día se está celebrando, no recuerdo bien, pero se está haciendo un pequeño festival entre ellos, donde están conviviendo, donde el espacio les ha servido para departir. Más adelante creo que hay más fotografías que reflejan un poco esto, las vamos a ir pasando. Y tenemos también la entrada, en este caso, de una de las que fue quizás nuestras mayores prioridades, que fue los niños habitando el espacio. Acuérdense que para los niños no hay medida, no hay orden, no hay también restricciones. Ellos vienen con otros criterios más amplios que a veces que nosotros, y vieron también en el espacio eso mágico, eso que permitió un albergue, inclusive en algunas ocasiones, un refugio en otras, y un proceso artístico y lúdico donde ellos también pudieran convivir. Aquí están con una compañera, Rebeca Enríquez, que les está dando unos talleres de teatro del oprimido. Está trabajando con ellos procesos de socialización y están interactuando. O sea, son de los procesos que creo que llenan de alguna forma. Aquí podemos ver también las intervenciones que tuvo la Casa Tomada del Centro en la calle de enfrente de la casa. Esto fue para un mini festival que organizamos. Hemos organizado 3 festivales
creo que 3 festivales son los que organizamos fuera de la casa, uno con iniciativa propia, con la iniciativa de unirnos, fusionarnos con el colectivo de Centro de Artes Mano Aguilar y Casa Tomada, y juntos intervenir la calle de la Casa Tomada, compartir con los vendedores, hacer diferentes procesos lúdicos, murales, cuestiones expresivas. El otro que tuvimos a bien encontrarnos con un apoyo, en esta forma quiero resaltar un poco el apoyo que recibimos también de la Secretaría de Cultura, en este caso del FMLN, para realizar un festival, en el cual ya pudimos ampliar más la capacidad de lo que veníamos trabajando en el festival anterior. Es muy importante, quizás quisiera resaltar por qué ese apoyo significó algo para nosotros desde el aspecto político del proyecto, pues creemos o lo vimos como en un primer momento como una otra fase de la legitimación que el proyecto podía tener también para con el público. O sea, el hecho de que se acercaran personas a crear propuestas desde las instituciones, ya sean gubernamentales o inclusive de algunos partidos, pues podría darnos una mayor legitimidad en nuestro trabajo y fundamentar lo que veníamos haciendo. O sea, nos interesaba mucho el hecho de recibir apoyos. Acuérdense que estábamos en un proceso que estaba tildado de usurpación y que nos interesaba ver qué apoyos nos podían garantizar el hecho de mantenernos un poco más de tiempo en este lugar. Esta es una muestra del tipo de procesos que llevamos, exponer en la calle, la casa adentro, la gente afuera en su cotidianidad vendiendo, pero esa dinámica creo que al fin de cuentas enriqueció bastante, ha enriquecido mucho a las personas que estuvieron ahí viviendo el proceso Casa Tomada, viéndonos quizás no como simples seres extraños, ¿verdad?, que estábamos ahí, sino que también de repente compartir con ellos un poco de lo que sus mismos hijos podían pintar, de lo que sus mismos hijos podían trabajar. Esta es una imagen que refleja un poco ese sentido también de empoderamiento dentro de lo que se vivió en la Casa Tomada del Centro. El público tomando la palabra y siendo escuchado por el mismo público. Creo que son procesos que pudimos degustar en el proceso de la Casa Tomada. Esto se da durante las conferencias y charlas que teníamos los domingos, dirigidas por el compañero Jorge Ramírez. Estaba aquí una mujer opinando y todos prestando atención. Creo que esto significa ese nivel de empoderamiento de lo que queríamos construir desde ahí, desde abajo, ¿verdad? Entonces vamos trabajando en eso. Tal vez si puedes pasar otras imágenes. Esto un poco refleja también lo que es la realidad de afuera, ¿verdad? Un poco dentro de un performance, una imagen muy poética que refleja un poco lo que es la vida en la calle, en relación con que hay un lugar en ese mismo punto que puede ser considerado un punto rojo inclusive dentro del centro de San Salvador, pero que está ahí, ese punto de luz, de color, que podía interactuarse con la gente. Entonces, eso es lo que también fuimos legitimando. Creo que esos fueron procesos ya, también aquí tenemos una feria de libro, un al aire libro que tuvimos en El Salvador del Mundo, también como proyecto nos hemos visto hacia afuera. También hemos llegado a la comprensión, y quizás antes de que se me termine el tiempo, de que el espacio, como algunos ya saben, pero lo voy a decir aquí, se perdió el 19 de febrero del 2016. Tuvimos que dejar el espacio, pero el espacio nos sirvió como una escuela, nos dio un saber y nos permitió saltar a un nuevo proyecto que sí, hoy ya tenemos la garantía que es un espacio donde podemos estar más estables, desde un aporte privado, de una persona altruista que nos dio el espacio de su edificio y nos permite trabajar procesos culturales ahí. También hemos comprendido que la experiencia de la Casa Tomada del Centro podemos llevarla hasta los espacios institucionales, digamos, ¿cómo así? Operar o trabajar proyectos que puedan hacer que los espacios públicos, como las casas de la cultura, ¿verdad?, como espacios que tienen las bibliotecas, por ejemplo, pues sí funcionen para lo que tendrían que funcionar. Desde nuestra experiencia hemos querido decir, esta es la forma de trabajar que nosotros concebimos más fluida, más dinámica. Quisiéramos que el Estado, que las instituciones municipales también se metan en la sintonía de trabajar bajo esta línea de apertura, de no poner restricciones y de tratar de ampliar su proyección artístico-cultural, porque ese fue de los grandes, de los grandes discursos que quizás siempre abanderamos, el hecho de que los espacios como tal, que tenían la obligación de hacer su trabajo, pues no estaban dando de sí lo que tenían que dar,
y en respuesta surge un proyecto alternativo en el mero centro de San Salvador que trata de retomar esa deuda que tienen las instituciones públicas y trata de aperturar un lugar como lo que hoy están viendo. Esta imagen que están viendo ahorita ya no corresponde a la Casa Tomada del Centro, sino más bien a Mactú, Café Cultural, un lugar muy hermoso, está ubicado cerca del Teatro Nacional, en la Cuarta Avenida Norte, muy cerca de la Casa Tomada del Centro. Entonces aquí en este lugar, que en este momento estaba vacío, que se define trasladar parte del proyecto de la Casa Tomada o la esencia hacia ese lugar, y recibimos a bien por parte del dueño del edificio, don Héctor, que hagamos lo mismo que hacíamos en la Casa Tomada del Centro. De hecho, él cuando nos busca nos dice, ustedes tienen el espacio, ustedes tienen la dinámica, yo tengo el espacio, hagamos algo con eso. Entonces fue esa fórmula la que nos permitió proyectarnos hacia Mactú y trasladar nuestra experiencia hacia ese lugar. Creemos que pueden surgir más iniciativas privadas, inclusive creemos en que pueden surgir otras personas de repente con esa idea de que tantas casitas ahí bonitas que hay en el centro que son prácticamente están abandonadas y que nadie les está dando vida, ni siquiera la misma alcaldía, ni siquiera el mismo estado. Entonces creemos que de repente desde las posibilidades de lo privado pueden surgir propuestas muy interesantes. Creemos que este país necesita de que todos nos involucremos en esta dinamización del centro histórico, en la búsqueda de la identidad del centro histórico, y no solo del centro histórico, casas tomadas tendrían que haber en todos lados, en todas las ciudades quizás de San Salvador, y proyectos como este que le den vida y que se identifiquen plenamente con las comunidades, que generen una cierta interacción. Esta es parte de las cosas que se ven dentro de la Casa Tomada, esa es la parte de la expresión que se vive también, tregua entre políticos, es una expresión de un compañero artista que lo colocó en un momento determinado en que se estaba dando un proceso, ¿verdad?, político en el país, allá por el 2013. Entonces, son de las cosas que se permitían dentro del espacio de la Casa Tomada, ¿verdad?, que creemos que a veces en otros lugares, pues, se censuran. Entonces, la Casa Tomada del Centro permitió eso, permitió generar ese sentido de identificación entre los artistas, de decir, aquí sí puedo hacer tal expresión porque sé que nadie me va a callar. Entonces, eso nos permitió seguir agarrando más fuerza, como les decía, conectarnos con otros colectivos, trabajar inclusive con gente de otros países que nos visitaba, con colectivos de gente de Chile, de gente de México, y nos permitió ir generando una red de contactos. A lo que desembocó, esta imagen está creo que enmarcada en el Congreso de Cultura y Vida Comunitaria. Esto ya es en Mactú, pero es algo a lo que llegamos también, ser parte de ese congreso, ser referente de ese congreso, muy importante para nosotros porque nos logró relacionar con un montón de gente de varios países. Entonces, creo que el estar aquí dando esta ponencia, el estar presentando estas imágenes, pues también forma parte de un logro, porque es de ese proceso de legitimación, de que las cosas, cuando se empiezan a hacer desde abajo y con una cierta sabiduría de las responsabilidades que hay que ir adquiriendo, pues creo que en algún momento van a dar su fruto. Creo que hemos dado un aporte a un proceso que puede venirse para mucho más. Así que quizás me quedo con esto porque ya me indicaron que ya acabó el tiempo, pero este ha sido un poco la historia. Creo que me he quedado un poco corto, pero en algún otro momento vamos a dar más ampliación del tema. Gracias.